Damos gracias a Dios por poder estar en estos medios de comunicación que nos permiten seguir realizando este programa que mi esposa y yo llevamos muchos años celebrando, y Estamos Contigo. Y también damos gracias, ¿verdad, María, a la audiencia fiel, que seguidores de Radio Solidaria, Solidaria TV, que nos contactan. Y, de todo el mundo, además, de todas partes. De todo el Muchísimos países, es verdad. Sí, y además, sí, a través de los youtubers y todo esto, pues la gente no necesita las antenas ni nada. Puede ver en la página de Solidaria TV. Ahí están cientos de programas, cientos de predicaciones, cientos de actividades, ¿no? Son muchísimas las personas, ¿verdad?, que nos ven y que nos dicen que son, fieles seguidores de nuestro programa, y que, por la gracia de Dios. Y entonces, qué bueno decirles que llamen a sus vecinos, amigos, familiares, y que les hagan participar de esta obra divina que sana mentes, corazones, que ministra las verdades eternas, y que es gratuita. O sea, no le vamos a pedir nada, solamente queremos que se manifieste el amor gratis de Dios. No cobra, Él regala. Y nosotros también queremos regalar lo que recibimos de gracia, darlo gratis de gracia. Por eso seguimos poniéndonos a vuestra disposición en cualquier área en la que podamos bendeciros. Y entrando en el tema de hoy, la pregunta no es demencial, pues completamente absurdo, cruel e irracional este antisemitismo que se está creciendo por todo el mundo, y que, se manifiesta una repetición histórica muy pesada, continuada, insistente, como obra de Satanás. Porque ¿cuál es el primer objetivo de Satanás en el mundo? Los cristianos y el pueblo de Israel, desde luego. Primero el pueblo de Israel. Primero, segundo, antes que los cristianos. Sí, el primer objetivo ha sido siempre. Sí, es anterior, además. De una forma, y es anterior, y lo que les pasa a los judíos luego sucede a los cristianos. Pero como primer objetivo, Israel. Tiene una obsesión. ¿Por qué odiará de esa manera a Satanás y consigue inocular ese odio? Pues las promesas de Dios son promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel, por lo tanto, y el amor de Dios a ese pueblo en el cual nace Jesús y al cual vendrá Jesús. Por lo tanto, para salvar y para condenar también, y para hacer una obra completa, ¿no? La victoria completa de Jesús se va a efectuar precisamente a través de Israel, ¿no? Así que el odio es siempre su guerra sin cuartel, obsesiva, contra el Hijo de Dios, contra Jesús. Porque esa fue la competencia que tuvo en el cielo y por la cual se rebeló. Él merecía ocupar el lugar que ocupaba el Verbo, el Hijo de Dios. Él se creía merecedor de ese trono, ¿no? Sí, Satanás engendra ese odio, engendra la envidia, engendra la amargura, sobre todo el odio, ¿no? El odio. Todo lo malo viene de él. Sí, y el hombre lo va chupando y lo recibe en una transfusión de sangre negra, de sangre oscura, malvada. Pero en este momento yo creo que todo lo que está tratando de hacer el enemigo se va a volver en contra. Porque yo creo que cada vez más voces se están levantando. De momento, quizá más adelante consiga el propósito que al final está determinado también por Dios, ¿no? Sin embargo, los pueblos reaccionan en esa falsa piedad y compasión por los pobrecitos
sí, que son pobrecitos de palestinos. Sí, víctimas de su propio pueblo, víctimas de sus propios gobernantes. Son los primeros. Mira, el otro día ya ves Pérez Reverte, como decía claramente, que cuando Hamás comete ese terrible asesinato de 1000 y pico judíos y viola niños, que destruye, mata a mujeres, estaba en realidad buscando que Israel reaccione y poner a su pueblo como víctima, como lo llevan haciendo 80 años. El pueblo palestino simplemente es la víctima propiciatoria para conseguir recursos, para fomentar el odio contra Israel, y lo que han conseguido con todos estos años. Y ahora, claro, a un nivel muchísimo mayor. Claro, y resulta que Israel entra, como humanamente es comprensible, para intentar eliminar a esos asesinos. A los asesinos. Si Israel en cierto momento, y a esos alacranes. Si en cierto momento Israel devuelve a 1000 y pico presos palestinos por el cadáver de un soldado, ¿cuánto más no iba a hacer algo terrible por la muerte y el asesinato tan terrible como hicieron, esa matanza tan descomunal? Entonces, ¿por qué se empeñan en atacar a Israel cuando la raíz ha sido la masacre que ha hecho Hamás? Y los secuestros y bueno... Pero además lo tendrían, la guerra habría terminado enseguida, solamente que hubieran devuelto a los secuestrados. Si el mismo pueblo palestino hubiera forzado a Hamás a devolver a los secuestrados, se habría acabado la guerra inmediatamente. De hecho, ya ha habido varios acuerdos, claro, y han ido devolviendo algunos. Solamente con eso. Y han devuelto por cada refugiado o cadáver, pues yo no sé cuántos, 10 asesinos palestinos de las cárceles, ¿no? Entonces, el propósito... La guerra habría terminado fácilmente. El propósito de Palestina, bueno, en realidad no de Palestina, los palestinos son pobres mártires de Hamás, porque les avisa a Israel de que abandonen los lugares donde va a bombardear. Eso, que a ver quién que está en guerra. Los de Hamás los que impiden que los palestinos se vayan para poderlos utilizar como escudos humanos, que es lo que ha hecho desde el principio. Y esto no lo dicen. No. Entonces... pero además, la información, ¿de dónde viene? La información periodística viene de Hamás. Viene a través de Dakar. Y son mentirosos. Es mentira siempre. Del hambre y de todo eso, cuando son ellos los que retienen toneladas y toneladas de alimentos, con la complicidad de la ONU, que les da todos sus alimentos a ellos. No, les da el dinero a ellos. No, además ellos se han quedado con los camiones que han querido, si no tienen más que disparar a su propia gente y hacerse y decir que lo han hecho, que lo han matado Israel. Israel no ha matado a personas en esas manifestaciones de buscar alimentos. No, son los mismos palestinos, los mismos de Hamás, que realmente tienen como esclavos a los palestinos y los usan como carne de cañón para culpar a Israel y sensibilizar a las multitudes que están haciendo manifestaciones terribles. Pero yo creo que es una minoría, son los de siempre, los 4 violentos, ya ves tú, el que ha liderado esta manifestación con la vuelta ciclista al norte de España, ¿no? Es un etarra, confesa. Son los de siempre, es la violencia y el odio engendrado en algunos pequeños grupos que son tan violentos que parecen muchos, pero no lo son. Pero fíjate tú que el presidente de nuestro país sale a las 9 de la mañana de la Moncloa, una vergüenza. Y se le ocurre, así, de repente, de dar 9 sanciones a Israel. De vergüenza. Algo increíble, sin haberlo consensuado ni con su equipo de ministros, ni haberlo presentado en las Cortes, y peor aún, ni haberlo consultado con Europa, porque muchas de esas decisiones no las puede tomar. Pero Europa le va a cortar Europa, le está buscando que le paren los pies en todos los lados. Pero ¿qué va? No le para. Es un ridículo tan no le para espantoso. Porque resulta que está protegido por la presidenta de Europa, que está
totalmente Ya. involucrada en el fanatismo de la Agenda 2030, en la cual se incluyen aspectos de saneamiento social, Sí, para quitar a todos los que están estorbando. Hablemos claro, la cúpula de Europa es satanista y este también debe de tener alguna patita de lobo. Bueno, lo cierto es que decreta porque si no, no tiene explicación. 9 decisiones así, por las buenas, a la brava, entre las cuales pues está boicotear a Israel en todo lo que es el tráfico aéreo, marítimo y etcétera, para que no haya posibilidad de... Está haciendo el ridículo una vez más. Está haciendo el ridículo porque no va a poder Una ejecutar vez eso. más, Y también el bloqueo de vender armas a Israel. Pero no le importa, a él no le importa nada. Y también... No tiene conciencia ninguna, ni de vergüenza, ni de moral, no tiene conciencia ninguna. Este hombre le da igual todo, solo darle la apariencia y tapar ahora la boca y dar motivos a la prensa. Pero es curioso que hoy la prensa está toda en contra de él, casi toda. Bueno, casi toda. Algunos todavía han entrado en el relato de pobrecitos los palestinos, Israel genocida, y entonces se atreve a hacer esa sentencia. Netanyahu a Israel, genocidios. Pero es mentira, y todo el mundo está respondiendo que eso no puede ser. Claro. Hasta la gente de izquierda, de sentido común, con sentido común, está diciendo que eso no es así. Y fíjate tú que después, la misma mañana, un atentado palestino en Jerusalén, en un autobús. Qué curioso que tránsito, un español de Ceuta, y matan a 6 personas, entre las cuales hay un español judío. Qué curioso. Ciudadano de Melilla, nacido en Melilla, y que ha hecho la lía por ser judío o lo que sea, y lo matan. No creas que ha hecho ninguna declaración de reproche. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya sabemos por qué. Entonces... Tiene la patita, yo creo que la patita del lobo está ahí debajo de la piel del cordero. Es que se cumple, no hay nada nuevo debajo del sol. Se repite y se repite la estrategia de Satanás y son miles de crueldades antisemitas que se han ido produciendo en estos 4.000 y pico años desde Abraham. Y el diablo no cesa en seguir provocando la destrucción total de Israel. Ya contra ese pueblo logró, con permiso de Dios, por supuesto, no hay nada que Dios no permita, el mayor genocidio declarado de la historia, por lo menos moderna, de 6 millones de judíos por Hitler. ¿Y por qué no pudo matar a más? Y porque no pudo matar a más, y bueno, y claro, a Franco, que le han despojado de cualquier mérito y lo han retratado como el mayor dictador y canalla de la historia de España. Y si no hubiera sido por Franco, 50.000 judíos españoles y que entraron con visado español habrían sido asesinados por Hitler. Eso no lo cuentan, como no cuentan, pues oye... Sí, él le contestó a Hitler, yo no sé de quién es judío o no, solo sé que si tiene un pasaporte español. Es lo único que me interesa. Nosotros no vamos a hacer acepción de personas. No vamos a entregarte a nadie que tenga un pasaporte español. Pero hemos visto una luna de sangre y siempre los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ya empezó un atentado en Jerusalén. La luna de sangre siempre anuncia eso, sangre, sangre de los fanáticos de la luna, los lunáticos. Y cuidado, porque no hay más lunáticos religiosos que los del Islam, que tienen como su emblema, como su astro, la luna creciente, y que dan vueltas en la Meca para adorar y venerar a una piedra lunar negra que ya se llamaba Alá desde muchísimos años atrás, de Mahoma, y que era uno de los ídolos a los que adoraban los comerciantes en la Meca, de los 360 ídolos que había. Y también es increíble, ¿no?, que cada vez que dan vueltas a la Meca y dan esa adoración a Alá,
que está representada por ese ídolo, pues mueren todos los años. Hay un sacrificio siempre de sangre. Pero Sánchez no tiene idea de contra quién se está metiendo. No es que solo se meta contra un Estado democrático como Israel, poderoso en muchas áreas, en tecnología, en espionaje, en todos los aspectos. Es que se está metiendo contra Yahvé de los ejércitos. Se está metiendo contra el Dios. absoluto del universo es que creador. No tiene, le falta un tornillo a este pobre. No sabe que esta es su sentencia. Está acabando su tumba, está ya dando la última bocanada y provocando a que Dios le dé la puntilla. Y lo vamos a ver con palabras bíblicas. Por lo tanto, podemos pronosticar que ha acabado su tumba, porque muchas injusticias ha hecho él y todos los que le siguen en su tiempo de gobierno. Pero meterse contra Israel, eso ya es provocar al máximo el juicio y la ira santa de Dios. Porque así dice la palabra de Dios, que escogió a Israel como pueblo y lo llama hijo. Y lo forma a través de Abraham. Curiosamente, un iraquí que estaba con su familia fabricando ídolos y que Dios le llama. Le llama porque conocía ese corazón y sabía que él hacía lo que le mandaba la familia, la tradición, y pero que en su corazón había mansedumbre y había anhelo de conocer a Dios. Seguro. Y entonces le llama para a través de él formar el pueblo escogido que sobrevive a pesar de todos los intentos de genocidio que ha hecho Satanás a través de todas las naciones del mundo. Con algunas lo ha repetido muchas veces, pero ha usado a todas, con sus programas y con sus persecuciones y ¿para qué vamos a hablar? Y con las religiones, como ahora está usando al Islam, porque Mahoma quiso convertir a los judíos, no lo consiguió. Y hasta que le pasó eso, toda su gente, guiados por él, adoraban a Alá mirando a Jerusalén. Desde entonces se dio la vuelta y se puso a mirar hacia el sur, a la Meca, y decretó odio a muerte a los judíos y persecución sin retroceso. Así que veamos cómo Dios está en el asunto de una forma muy especial. Dios controla todo y está en todos los asuntos, pero con Israel, ojo con Israel. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se ha cumplido porque en cada familia de la tierra suele haber algún seguidor de Yeshua, que es como decir, algún seguidor de la fe de Abraham, que vio al carnero sustitutivo del sacrificio de su hijo, y que sin duda recibió la revelación del Mesías que había de venir. Falta el 7. Y el 7 también, sí. Apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Tú fíjate, está Dios hablando de que esta tierra de Israel, donde está, ya Dios se la había prometido antes de que ni siquiera existiera el pueblo de Israel. Como bendición a través de Abraham. Y Abraham obedece, sale de su casa, de su parentela, no sabe a dónde va a ir, se deja guiar por la voz de Dios. Y entonces seguimos leyendo cómo Dios, en su relación
personal con Abraham, al que llama a su amigo. Pues le sigue confirmando esa promesa. Génesis 13, 14 a 18. Y Yahvé dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahvé. Bueno, ya se fue a morar a Hebrón, al monte, que en realidad es por eso tiene el nombre de Hebrón para hebreos. Y no cabe duda de que fue el monte de Abraham y el monte donde Dios siguió hablando a Abraham y bendiciéndole, ¿no? Y así completa la profecía Dios, delimitando incluso el territorio que prometió a Israel, pueblo que Dios formó a través de la descendencia de Abraham. Génesis 15, del 18 al 21. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneceos, los cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Fíjate que desde el río Nilo hasta el Éufrates es realmente el territorio que Dios profetizó que daría a Israel. Eso se cumplió y luego se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque Dios ha ido castigando a Israel porque ha ido cayendo en infidelidad hacia Dios y no ha permanecido en el respeto profundo a Dios, en la consagración al que lo formó como pueblo santo para ser apartado para Él, y entonces fue perdiendo territorio y bueno, y sufriendo toda clase de quebrantamientos, los cuales Dios ha permitido que los produzcan los verdugos genocidas a lo largo de la historia, y que sigue permitiendo hasta que purifique a Israel y lo deje como el oro y lo vuelva a ese primer amor del que lo formó Abraham, el amor de Dios con Abraham y Abraham con Dios. Y este es un decreto profético, divino, lo cual también afirma Deuteronomio 11, 22 a 25. Ahí vuelve a afirmarlo. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Yahvé vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Yahvé también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Yahvé vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Es tremendo, vuelve a delimitar nada menos que hasta el Líbano y vuelve a delimitar desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo, todo ese territorio. Antes había especificado hasta el Nilo, ¿no? Y claro, da condiciones, ¿no?, que no las cumplieron y se rebelaron contra Dios porque cayeron pues en el humanismo
carnal, egoísta, de amor al dinero, al poder. Y, por tanto, se llenaron de orgullo. Orgullo racista incluso. Orgullo racista, pensando que tenían la exclusiva de Dios y que, por lo tanto, la permisividad de Dios hicieran lo que hicieran, lo cual es una de las estafas de las religiones a sus prosélitos, que les promete que el perdón de Dios está asegurado. Solo tienen que ir al confesionario, aunque sea 2 veces al día. Algunos pecan por la mañana, van al confesionario, reciben el perdón y vuelven a pecar por la tarde y por la noche, y así sucesivamente. O, pues bueno, proclamando, como muchos evangélicos, de forma irrespetuosa: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Sí que haya habido arrepentimiento verdadero. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues como no fueron fieles y amaron más el sistema de los enemigos, pues y amaron más el dinero que a Dios, que al dinero no se le puede amar. Solo se puede amar aquello, a quien reciba el amor y lo pueda transmitir. Y eso solo son o Dios o los seres humanos. No se puede amar a los demonios, no se puede amar a los animales, se les puede querer, tener cariño, pero amar, ¿qué saben ellos de recibir amor? Claro que sienten el buen cuidado y el cariño, por supuesto tienen alma, pero no tienen espíritu. Y por tanto el amor de Dios no puede manifestarse sin espíritu. Y, bueno, son agradecidos porque tienen alma. Y das de comer a un perro y es agradecido. Y viene y te lame la mano. Pero... Con el gato no te pasa eso. Con el gato ya es más. Y con otros muchos. Y con otros muchos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Si tienes poca autoestima, ten un perro. Así que... Si no, ten un gato. Cuando tengas mucha autoestima, ten un gato. Sí. Pero no te va a hacer ni caso. Sí. Así que no te vas a sentir rechazado de su independencia felina, ¿no? Son geniales, los gatos son geniales. Son geniales y todos los felinos son muy independientes. Bueno, por eso Dios le habla y le pregunta a Abraham en una manifestación gloriosa, de forma audible, allá en el monte Horeb. Lo escrito en Deuteronomio 4, 32 a 38. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. ¿Has oído pueblo alguno la voz de Dios? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Yahvé vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. La pregunta es tremenda. ¿Has conocido a algún Dios y algún pueblo que oiga personalmente la voz de su Dios? Y que, bueno, pues que pueda experimentar los milagros, prodigios, maravillas del Dios de Israel, que son miles,
y que están narradas, escritas y experimentadas por los que las escribieron de forma vivencial, personal. No solamente desde Abraham, que podemos mencionar muchos milagros, manifestaciones gloriosas a través de Abraham, sino después a través de Isaac, de Jacob y de los descendientes, como muy especialmente de uno de los 12 hijos de Jacob, de José. Los milagros que Dios hizo a través de José en Egipto son bueno, parecen de fábula, pero fueron realidad. Históricamente se han encontrado documentaciones, pero puedes seguir a través de los profetas, de los apóstoles y de David, etc. ¿Ha habido algún pueblo y ha habido alguna religión que en nombre de su Dios haya podido manifestar esa comunión personal con Dios? Dios no habla con religiones, no habla con relaciones. No es cierto. Ni Dios no hace esas maravillas y prodigios a través de religiosos. No. Solo a través de sus hijos y siervos, los profetas, los apóstoles, los verdaderos escogidos de Dios como Abraham. Fíjense que 1.800 millones de personas creen en Mahoma como el profeta perfecto, pero él no hizo ningún milagro. No hay mención de que hiciera ningún milagro. No, ni ninguno de sus súbditos. Sin embargo, en su Corán, Mahoma menciona el nombre de Jesús, Isha, y declara que nadie hizo milagros como Isa. Milagros maravillosos. Claro, luego niega que es hijo de Dios y niega que venció a la muerte, pero acepta que incluso volverá como profeta. Pero, sin embargo, él no hizo ningún milagro, ni su mujer, ni tampoco su hermana, a las cuales llevó al Olimpo, al altar, como dos diosas, en esa Trinidad que dejó en la Meca cuando quitó todos los ídolos y dejó la piedra negra con dos estatuillas de mujer. Y cuando intentó convertir a los judíos que no aceptan una Trinidad católica, yo tampoco acepto la Trinidad católica. No. Yo no acepto ninguna Trinidad religiosa. Yo acepto la Trinidad que el Verbo Divino me ha revelado y me revela cada día por medio del Espíritu Santo. Y por medio de poder acudir al Padre y decirle cada día, Abba, Padre. Pero fíjense que ninguna religión puede decir, y ningún Dios venerado por las religiones puede manifestar la realidad del Dios único y verdadero y eterno que manifestó en Israel y que sigue manifestando a través de sus fieles, de sus hijos, con milagros, prodigios, maravillas, cada día, cada segundo, por todo el mundo. Esa es la pregunta que le hace. ¿Conoces algo así? ¿Cómo no os dais cuenta de que yo soy el único, el incomparable? ¿Y cómo no agradecéis que os saqué de la esclavitud de Egipto? No agradecéis que os liberé y os protegí, en fin, y que hice milagros, prodigios y maravillas para bendeciros. Sería interesante saber dónde en la traducción, o sea, en el hebreo, dónde pone o Yahvé o Elohim, que es plural. Porque en muchos de estos textos que se nos traduce como Yahvé, a lo mejor viene Elohim. Sí, en Génesis sí que aparece Elohim, bueno, que debería de ser una reflexión para los judíos que no creen en varias personas de Dios. Este texto igual también. En este texto igual, en el original,
está Elohim, no solo. Claro, ellos utilizan Hashem, el Señor, pero no se dan cuenta, deberían de entender qué significa Elohim. Que es un milagro. Ese nombre es un milagro. El poderosos. El uno. Poderosos varios. Así que es un solo Dios en los poderosos que lo componen, las tres personalidades que componen, que se juntan por amor, porque Dios es amor, y los mantiene tan unidos en ese amor, tan perfectamente unidos que forman un solo Dios. Bueno, algunos traductores además dicen que cuando en la Shema dice tú eres Dios uno, no es un número, sino que indica que es el único, porque no utiliza el hebreo la palabra numérica del uno, sino que utiliza una palabra que significa único. ¿El único Dios? El único Dios. Claro. Sí, podemos seguir leyendo, por tanto, las promesas de Dios para Israel en Joel 3, 16 a 21. Y Yahvé rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahvé será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Yahvé, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Claro, está profetizando lo que será el reino milenial de Cristo desde Jerusalén. Se acabó. Ya no hay ningún enemigo en la tierra, porque todos estarán o bien ajusticiados, estamos hablando más de 5.000 millones o 6.000, no sé, 2/3 partes de la humanidad, que serán los que se han dejado poner la señal del 666 del anticristo. Las copas de la ira los eliminará a todos. Y todos los ídolos de la tierra y todos los santuarios a los ídolos y todas las religiones serán destruidos y destruidas por el granizo y por la ira santa de Dios para purificar el mundo y ahí después establecer su reino perfecto, milenial. Y esta es la promesa dada a Israel. Claro, los judíos con estas promesas pensaron que no podía ser Jesús el Mesías si no traía ese reino triunfante, ese reino glorioso de dominio mundial, y ese reino en el cual todas las naciones tendrían que traer riquezas a Israel. Fíjate qué obsesión por un reino triunfante sin Sí, es lo que esperan. entender. En realidad están esperando un triunfador. Y no están esperando al Mesías sufriente, no, que tuvo que venir para dejarse poner la corona de espinas para luego mostrarse con la corona eterna de su reinado definitivo, total. No, el Mesías sufriente no, lo rechazaron porque no, nosotros queremos ser triunfante, queremos ser la nación de las naciones, queremos ser el centro del mundo. La soberbia siempre es resistida por Dios y precede al desastre, a la caída, al castigo, al fracaso, a la ruina y a la condenación si no hay arrepentimiento. Y bueno, pues podemos seguir leyéndolo en Romanos 11, 25 a 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando los seguidores de Jesús, que se les llamaba discípulos, hasta Antioquía, allí los antíocos pues les dieron un mote de cristianos. Me huele también al mote de los católicos a los judíos conversos, marranos, cristianos. Pues no era eso lo que Jesús definía a sus seguidores, sino discípulos. Les llamaba discípulos fieles y seguidores del camino. Pero los antíocos ponen ese mote despectivo a los seguidores de Jesús. ¿Y cómo consigue Satanás meter ese mote para definir a los seguidores de Jesús? Miren, yo no soy cristiano, yo soy de Cristo, pero soy discípulo de Jesús por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Pero vamos, es que da vergüenza hoy en muchos movimientos cristianos identificarse con ellos. Y entonces, pues, consiguen entronizar esa denominación y empieza la decadencia de la iglesia primitiva, en la cual judíos y cristianos, judíos convertidos a Jesús y gentiles seguidores de Jesús, tenían comunión y compartían todo. Y comenzó la decadencia. Y ahí ya empezó a ganar el que divide. Y empezó a dividir a los judíos seguidores de Jesús de los gentiles seguidores de Jesús, que ya empezaron a contaminarse los unos con el fanatismo religioso ortodoxo y los otros con el humanismo cristiano que Dios aborrece. Sí, pero Pablo luego lo deja bien claro en el 11 y 12. ¿no? Sí, y ahí salva, en el concilio de Jerusalén, salva la división que estaba fraguada en esta forma que he descrito. Pero ¿por cuánto tiempo? Ya. Poco después. Es que el enemigo no ha parado. El enemigo no se cansa, no tiene vacaciones. Y poco después, nada menos ya que con Constantino, que se encuentra con una iglesia humanizada, contaminada con la filosofía griega y bueno, pues Constantino el Grande pues junta a todos los cristianos bajo su potestad, diciendo que se hace cristiano al ver una cruz blanca. Y no, que va, ¿de qué? ¿Cómo va a hacerse cristiano o seguidor de Jesucristo aquel que después mata a su madre? No, él sabe que la manera de vencer es tener una religión. Y entonces proclama el cristianismo, no el evangelio de Jesucristo, no el reino de Dios y su justicia, el cristianismo como la religión del imperio. Y se institucionaliza el cristianismo. Y se nombra primer papa él, sumo pontífice, como hicieron los endiosados faraones y los endiosados emperadores romanos. O sea que, y a partir de ahí la decadencia es ya una debacle, cuesta abajo, porque aceptan las prebendas. Sí, porque hasta Constantino, en realidad él dice, no les hemos conseguido matar, unámonos a ellos. Claro, porque hasta entonces se multiplicaban más y más cuantas más persecuciones había. Y entonces dijo, vamos a hacer algo. Esto se multiplica. Les compramos, nos afiliamos a ellos. Y ellos dijeron, todo el mundo ya es cristiano, hemos ganado. O sea, lo que habían perdido rotundamente. Bueno, fíjate lo que dice Pablo. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen, porque aunque parecía que no, Pablo les defendía con toda su alma. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Cuando Dios restaure Israel, pues fíjate tú, será desde Israel y con Israel como prioridad que gobernará el mundo. Aparte de los gentiles
regenerados por Jesús y hechos hijos de Dios, los escogidos, tanto judíos primeramente como gentiles. Y bueno, eso es lo que está diciendo ahí. Todo el remanente de Israel será salvo. Todos los que sobrevivan a la gran purificación que permitirá Dios, ya en marcha intensamente, aunque sigue existiendo esa purificación de quebrantamiento, vara y vara de Dios a Israel como ningún pueblo jamás ha experimentado, porque Dios a quien ama castiga y disciplina para tenerlo por hijo. E Israel es su hijo. Llame a mi hijo de Egipto. Y pues los que sobrevivan a esa gran tribulación, a esas persecuciones, a este ataque diabólico de todas las naciones contra Israel, ese remanente que doblará la rodilla y que verá a Jesús y se espantará porque a que traspasaron, pues ese será salvo por Jesucristo. Así que leamos unos versículos más para terminar. En Isaías 29, 22 a 24. Por tanto, Yahvé que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Eso será cuando los escogidos entre los gentiles del mundo, unidos al remanente de Israel, pues disfrutaremos del reinado perfecto de Jesucristo de 1000 años desde Jerusalén. Terminamos con Isaías 19, 22 a 25, ese avivamiento prometido de Dios para Israel, según las profecías que hemos leído, tanto del apóstol Pablo como de los libros del Pentateuco. Y herirá Yahvé a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Yahvé y les será clemente y los sanará. Y en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahvé. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Yahvé de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Es tremendo cómo Dios ya ve a Egipto, que ha sido perverso desde lo más antiguo de la existencia humana, y a Siria, que ha sido también cuna de anticristos feroces, crueles y asesinos de Israel. Sin embargo, los menciona ya como pueblos suyos, porque habrán experimentado avivamientos impresionantes. Estamos esperando que Dios termine ese plan con el quebrantamiento de Egipto muy próximo, porque los hermanos musulmanes, que ya la armaron bien gorda y consiguieron hasta ganar elecciones, pues establezcan una rebelión otra vez en Egipto, porque ahí se está fraguando en la oscuridad. Y también con que el pueblo asirio, es decir, Irán, que va a ser quebrantado de una manera terrible, se ponga de rodillas. Y también Irak, el pueblo que gobernó Nabucodonosor. Y los sirios, que ya han sido desfenestrados y que ahora tienen un gobierno diabólico que no ha liberado a los sirios de la tiranía de Al-Assad, sino que va a imponer una tiranía mucho más feroz. También será quebrantado finalmente para que por fin se arrodillen delante del único Dios verdadero, manifestado
a la humanidad por medio de su Hijo, Yeshua, el Salvador. Oremos para que Dios complete toda esta actuación de avivamiento y especialmente en Israel, como aquí lo incluye, en esa calzada que llegará nombrando al Dios verdadero desde Egipto hasta Siria, pasando por Israel. Avivamiento para Israel. Quítales el velo, Dios mío, y muéstrate a tu pueblo Israel y sálvalos. Gracias. En el nombre de Jesús vamos a orar. Sí, Señor, te damos las gracias por lo que has hecho. Has hecho maravillas, has hecho milagros y prodigios, no solamente con Israel, sino con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, con los que te siguen, con tus hijos. Gracias, Señor, porque tú eres justo, pero también estás lleno de misericordia y de bondad. Y queremos pedirte por Israel en este momento que tú obres, sigas obrando, sigas llamando a tu pueblo. Sabemos que estás obrando en muchos, que te estás revelando como Yeshua a muchos, y estás haciendo un trabajo precioso, Señor, en medio de Israel. Y ellos están siendo llamados para buscarte de una forma mucho más intensa. Porque ellos conocen tu palabra y ellos saben lo que las profecías, ellos conocen muy bien, Señor, y pedimos que sigas obrando por medio de tu Espíritu Santo y también en el pueblo gentil, que despiertes conciencia, Señor, y que toques corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, pero no me puedo despedir, no podemos despedir este programa sin invitarles a que vengan con nosotros, mi esposa y yo, si Dios quiere, a celebrar el Congreso de Palabra Profética en Jerusalén, en un grupo que saldremos, Dios mediante, por la gracia de Dios, desde el 8 de diciembre a Jerusalén, a Israel. Y ya están personas pues añadiéndose. No demores, ven con nosotros a bendecir a Israel, porque es momento para consolarles y para decirles nosotros no os odiamos, no odiamos a ningún ser humano del mundo, pero a vosotros de forma especial os amamos y queremos bendeciros. Ven a Jerusalén con nosotros. Gracias y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.